27 de agosto del 2025. Amigo, estás confundido, no es para este lado. Decididamente una de las playas más paradisíacas. Esta no sé, para mí le dieron engorde, parece una gallina, culeo, re grosa. Dale que me acalambro. Si no veo mal, es la policía. Sí, es la policía misma. ¡Es mi cumpleaños! ¡Es mi cumpleaños! ¡Lluvia de arena! Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia. Bienvenidos a la laguna El Cisne. Así es, amigos, ayer llegamos aquí mismo a este espacio, al lado de esta laguna, que en realidad es una ciénaga, es la ciénaga El Rincón. Entramos a un nuevo municipio, en este momento nos encontramos en el municipio de Puerto Colombia y estamos a solamente 3 kilómetros de Barranquilla. ¿Y cómo llegamos a esta laguna que es considerada una de las más bellas de Colombia? Bueno, lo encontré en la aplicación iOverlander, que es esta aplicación que nosotros utilizamos para saber cuáles son los lugares seguros para estacionar. Y este espacio estaba marcado por varios viajeros que pudieron pasar la noche acá, al lado de la laguna, de forma segura y tranquila. Este es un espacio de recreo. Aquí viene la gente a pasar la tarde, a hacer picnic. Hay mesitas, hay sillitas, hay mucha sombra. Vienen vendedores a vender diferentes cositas y hay un cuidador que te acomoda los coches, que es con la persona con la que nosotros hablamos y le pedimos permiso porque a las 6 de la tarde saca a todos los coches. Aquí no queda nadie, pero a nosotros nos dio permiso para pasar la noche y le avisó a la policía, porque como acá no se puede quedar nadie, la policía tiene que estar al tanto de que un vehículo, un motorhome, iba a pasar la noche aquí. No solamente es un espacio de recreo, aquí también se vienen a realizar deportes acuáticos a la laguna. Y lo que a nosotros nos enamoró de este lugar es que ni bien llegamos nos recibió esta brisa, por favor, que tanto necesitábamos. Así que agéndense este espacio para cuando vengan a visitar la costa de Colombia, el Caribe colombiano, porque es un descansito de la arena, el viento con sal, el viento salado que se te pega en la piel, y es necesario cuando uno está bastante tiempo en su motorhome viajando por la costa. Acaban de llegar estos chicos a grabar un video musical y parece que Juan se va al estrellato. Miren cómo están filmándolo a Juan y está participando de este video. No solamente Juan, sino que también la Merche. Tremendo. Ya está el motor de la Merche encendido, ya estamos listos, vamos a salir a la ruta. Estamos ready, gurisa. Nos vamos de esta laguna tan hermosa y de esta brisa tan espectacular. Entramos a la ciudad de Barranquilla, por favor, que despelote. Miren esta especie de transporte, este carro. Este motocarro será, no, este es bicicarro el del señor justo, pero la mayoría son motos, como el que van ahí adelante, que tienen un carrito atrás con un techito, en donde van transportando las personas y las personas que también transportan algunos objetos. Está lleno. Es la primera vez que lo veo, así que me sorprende un montón. Mira cómo va manejando. Todos van con un piecito arriba, eso también me llama la atención. Uf, pero qué fresco el invierno en Colombia. Ay, Dios mío, no. No saben lo que fue nuestro paso por Barranquilla. Teníamos que hacer algunas compras, necesitábamos abastecernos de ciertos elementos que se encuentran solamente en las ciudades, como por ejemplo las pinturas de Juan. Yo me tenía que reponer los auriculares para poder editar y no.
Sudamos como pocos, como testigo falso, queridos amigos, pero bueno, hemos llegado a un lugar icónico de Barranquilla, a un lugar a donde no podíamos dejar de frenar y visitarlo. La Merche llegó nada más y nada menos que a la estatua de una de las colombianas más famosas en el mundo, que es Shakira, nada más y nada menos que Shakira. La estatua se encuentra en este lugar que es el Gran Malecón de Barranquilla, y lo que tenemos por aquí es el río Magdalena. Nuevamente, cuántas veces ya nos hemos encontrado con este majestuoso río. Dale que me acalambro. Esta estatua tiene 6,5 metros de alto y está hecho en bronce y aluminio, y es Shakira representando la danza del vientre, y lo que vemos abajo son las olas del río que se funden en su falda. Impresionante, ¿eh? Divina, y dicen que se hacen colas acá para sacarse la foto en la posición que hace Shakira, que es imposible porque te acalambras toda cuando lo intentas hacer. Realmente mi admiración total a estos muchachos. Genio, que lo dan todo así haciendo el transporte. Dios mío, miren esto, con el calor que hace y la fuerza que tienen que hacer. Y esta estructura tan llamativa que vemos a lo lejos es el puente Pumarejo, que es la estructura vial más importante de Barranquilla y conecta la ciudad de Barranquilla con Sitio Nuevo, con el poblado de Sitio Nuevo. Es un acceso vial muy pero muy importante. Este imponente puente tiene una estructura atirantada con unos pilones de 80 metros de altura y una extensión de más de 3.200 metros de largo. Y en este momento nos encontramos atravesando el río Magdalena. Estamos en camino desde Barranquilla hasta Santa Marta por la ruta 90, y cuando miraba el mapa me preguntaba cómo iba a ser esta ruta, que parece como si estuviese flotando en el mar, porque cuando la mirás desde el mapa se ve todo celeste, pero cuando venís la realidad es toda verde. Cactus que no habíamos visto hasta ahora en el Caribe. Y de nuestra izquierda tenemos al mar, al Atlántico, al mar Caribe. Y de nuestra derecha tenemos todos ciénagas, todos cuerpos de agua que en algunos lugares están con menos agua, otros lugares están con agua, pero eso es lo que en el mapa se ve todo celeste. Y todos estos árboles y arbustos, todo este verde que vemos, son manglares. Llegamos a Gaira, un municipio pegadito al lado de Santa Marta, pero como es el lugar que encontré para estacionar gratis con la Merche, hemos llegado a esta playa que se llama la Playa Salguero, que miren con el atardecer que nos recibe. ¡Qué belleza, por favor! Lo que son los atardeceres del Caribe colombiano, ¿eh? Uno más bello que el otro. Parece que se escapó un amigo. Amigo, estás confundido, no es para este lado. Me parece que vos estás queriendo ir para el otro lado. Allá, hacia el mar. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero, y hoy es mi cumpleaños, es mi cumpleaños. Hoy voy a estar todo el día así para recordárselos, porque hoy es un día de festejo, es mi primer cumpleaños en el Caribe, el primer cumpleaños de mi vida en el Caribe, así que hay que festejarlo, y ya mismo vamos a arrancar a ir a hacer las compras porque hoy se viene un día de festejo. Ahí queda la Merche estacionadita, que es un lugar seguro, y venimos caminando hasta aquí para buscar un transporte que nos lleve hasta el centro a hacer las compras y volver. Unos momentos después. Aquí el medio de transporte más común es la bicicleta, como les mostré desde que entramos a Barranquilla, que
hay personas que te transportan en bicicletas y algunos también en motos, en motitos con asientos y un techito arriba porque hace mucho calor. Y nosotros cuando estábamos buscando el transporte para volver a la Merche lo encontramos a Kevin, que nos llamó y nos ofreció su servicio. Y bueno, Kevin es un niño, nada más y nada menos, pero lamentablemente tiene que hacer este trabajo porque vive solo. Kevin, pero sos personal de turismo vos. Sí. ¿Hace cuánto que haces esto? Ya tengo un año ya, yo vivo solo, porque no está mi familia y yo me rebusco ya. Qué bien, amigo. ¿En serio? Qué genio, Kevin. Por eso te estoy ayudando a pedalear, para no dejarte solo. Claro, mirá cómo pedalea. ¿Terminás cansado a la noche después de pedalear? Sí, ¿no? Sí. Así que Juan durante todo el trayecto pedaleó con él para ayudarlo un poco y bueno, como nos contó toda su historia y que vivía solo, también decidimos contratar la excursión que vamos a hacer el día de hoy junto con él, porque él gana una comisión, así que no lo hicimos con la empresa con la que ya habíamos averiguado para poder ayudarlo un poquito más. Pero bueno, esta es la realidad de muchos chicos porque lo hemos visto en todo Barranquilla desde que entramos y aquí también como trabajan de esto, de llevar a las personas en su bicicleta. ¡Es mi cumpleaños! ¡Es mi cumpleaños! Vamos a embarcar en el día de mi cumpleaños. Miren este caribeño, por favor. Vamos a tomarnos un barquito para ir a una playa paradisíaca. Feliz cumpleaños, gurisa. Gracias, hermoso. Mira lo que es esto. Qué facha, ¿eh? El cantante de Los Cafres, míralo. Esta es la playa El Rodadero en Gaira y de aquí tenemos el muelle de donde salen todos los barquitos, todas las embarcaciones hacia Playa Blanca. Acá tenemos el flaco que es el que nos va a llevar, el capitán, un genio venezolano. Todavía no salimos y esto está que se tumba. ¡Vamos que zarpamos! ¡Nos fuimos! Es una isla que está abandonada porque está en conflicto con el Estado y nos contaba el capitán que atrás tiene una piscina de agua salada natural. Arriba una piscina de agua dulce pero que ya está seca. No, miren lo que es la construcción, tremendo. La isla del Pelícano tiene cantidad de cactus, es preciosa. Llegamos a sacarse los chalequitos. Ni bien ingresás, tenés este cartel que dice bienvenidos a Playa Blanca, Alcaldía Distrital de Santa Marta. Está el mapita en donde uno puede ubicar cuáles son los boyados para nadar, cuáles son los de las embarcaciones y todo respecto a esta playa y las características de la playa, que dice que es un balneario remoto cuyo acceso solo puede realizarse por vía marítima y que esta particularidad ha contribuido de manera positiva en la conservación de sus características ecosistémicas a pesar de ser altamente visitada por propios y extranjeros, lo cual es una genialidad, un punto adentro para Playa Blanca de Santa Marta. Ahora sí, es mi cumpleaños, 27 de agosto del 2025, mi primer cumpleaños en el Caribe, a mis 18 años. Ustedes pueden creer que, no, un poquito más, pero bueno, llegamos a Playa Blanca. Esta es nuestra carpita, como siempre les digo, negocien antes.
y nosotros negociamos por unos 50.000. Sí, pero siempre la gente la erra con tu edad. Así que tienen ahí en los comentarios, ¿qué edad tenemos? Ah, sí, bueno, es cierto. 15, 20, 30, 40. O ninguna de esas. Miren lo que es este lugar, está nubladito que parece que se quiere largar a llover, esperemos que no. Hay bastante gente, les confieso que pensé que iba a haber menos gente en esta playa por ser un día de semana. A tan solo 10 minutitos en lancha de Gaira llegamos a Playa Blanca, que no es una isla. Tengan en cuenta que esto es como una puntita dentro del continente, pero sí su único acceso al ser una bahía rodeada de cerros es a través de lancha. Uno sí o sí le toca, como dicen acá, subirse a una de estas lanchitas que salen de varios muelles, porque no solamente salen del muelle Gaira, como lo tomamos nosotros, sino que también salen desde Santa Marta. Sale exactamente lo mismo, unos 25.000 pesos colombianos por persona, el ida y vuelta, el traslado de ida y vuelta. A eso sí le tenés que sumar unos 7.000 pesos más de seguro y te dan estas dos pulseritas, que una corresponde al seguro médico y la otra corresponde al traslado. Estos 37.000 pesos por persona son unos $9 aproximadamente, y el regreso es a partir de las 4 de la tarde, 4:30 de la tarde. Uno ya se tiene que ir de aquí, porque aquí no tiene que quedar ni un alma, no queda una sola persona. Acá hay cantidad de atracciones, como por ejemplo lo que están viendo, la tirolesa. Doble, triple, ¿qué onda? Bueno, todo este cable no es cable de la luz, me decía Juan, no, es la tirolesa que te transporta de un cerro al otro cerro, todo por arriba del Mar Caribe. Algo que no me imaginaba que íbamos a encontrar acá son estos yates, que yo calculo que son yates de alquiler, que se rentan para que la gente venga de fiesta por el día, por toda la tarde, y se acercan, están al ladito de las boyas, al ladito de la orilla, escuchando música, reggaetoneando, perreando, moviendo el totó. Me parece muy loco, porque están acá nomás de nosotros. Acá no se viene de fiesta, sino que acá se viene de lumba. De lumba, de rumba, pero se usa, la R la usan como L, de lumba. Es la hora de meterme al agua, Urizo, vamos. Vamos, el uso. El agua es espectacular. Ahora está nublado, así que uno no puede apreciarlo tanto, pero es súper, pero súper transparente. La arena es bastante gruesita y amarillita, pero es como un masaje para los pies. Divina. Yo me estuve masajeando los pies ahí, sacándome un poco los callos. Por ahí tenemos a la isla que vimos, la isla Pelícano. Y creo que lo más especial de esta playa es que está completamente rodeada de cerros verdes, cubiertos de vegetación, de cactus especialmente, arbustos, arbolitos. No, realmente es una belleza. Me llama muchísimo la atención esas edificaciones que parecen como casas, pero a la vez parecen como si estuviesen abandonadas. Están un poquito despintadas, ahora me dicen, no, si vive gente ahí. Pero me da la impresión de que están abandonadas. A ver si alguien lo sabe, por favor, me lo pone en los comentarios acá abajo del video. Así lo podemos ver todos y me saco esa duda y todos los demás también la pueden leer. Atrás de la línea de carpitas están los restaurantes y ahí uno puede o comer directamente en su carpa o ir ahí a comer si no está alquilando carpa. Y también lo que sé es que si uno no alquila carpa y quiere ahorrar un poquito de dinero, se puede ir al restaurante y se queda abajo de esas sombrillas y está consumiendo, por supuesto, en el restaurante. Entonces, de esa manera, ahí te ahorras unos pesitos. Te ahorras unos mangos, como diríamos nosotros, no una fruta, sino que unos pesitos. Así que tengan en cuenta, porque yo siempre les paso los mejores tips. Otra cosa divina es este cerrito con laja, que parece como que se derrumbó un poquito de laja y quedó toda apiladita ahí. Ay, mamita, espero que no se caiga más. Pero qué divina la naturaleza de esta playa. No saben lo hermosa que está este agua transparente, divina. Abajo hay corales
vivos, amigos. No puedo más de la emoción, estoy súper feliz. Además que me siento muy segura nadando acá con el snorkel porque no pasan las embarcaciones. Ay, no. Es una belleza y en cualquier momento, amigos, sale el sol y nos va a regalar el color verdadero del agua para que nos deleitemos en mi cumpleaños. ¡Ay, el Firu de la Playa Blanca! ¡Hola! ¡Hermoso! Tener en cuenta cuando vengan a visitar a esta bellísima, pero bellísima playa de aguas cristalinas, no se pueden traer recipientes de vidrio, ¿sí? Obviamente por precaución, y todos los residuos que uno hace, como siempre decimos, hay que llevárselos. La basura no vuelve sola y estos lugares hay que cuidarlos porque miren lo que es. ¡Qué hermosa playa! ¡Qué regalito para mi cumpleaños! Por supuesto que también los van a revisar antes de subirse a la embarcación para que no traigan ninguna de las cosas que no se pueden traer aquí para preservar la naturaleza de este lugar precioso. Son las 3:30 de la tarde, comienza la hora de cierre y empieza a sonar la sirena en donde te indican que ya hay que empezar a salir del agua y comenzar a retirarse. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Una hermosura. Estamos comentando eso, ahora hay que empezar a salir y las 4:30 del último bote. ¿Desde qué hora está abierta la playa? ¿Desde qué hora está abierta? Desde las 9 de la mañana. Sí, ¿Esta es una reserva natural? Sí, señorita, por eso que esto se cierra para que esto vuelva A recuperarse, hasta mañana. a descansar, exacto. O si no, mejor dicho, esto que fuera, día y noche que fuera. No, pobre playa, no descansa. Los corales vivos. Sí. Nosotros la cerveza que trajimos nos llevamos los mismos envases y nos los llevamos de vuelta. Hay que eso ser Consciente. intelectual, porque la persona que no tiene conciencia no tiene nada. Tal cual, es cierto. Aquí vive. Es cierto, Hay que tal cuidar. cual. Hay que cuidar. Cuidar la Donde naturaleza. Vayamos, donde vayamos. Ustedes son argentinos. Argentinos, amigos. ¿Qué tal si yo voy a Argentina y voy a dejar el sucio? Lo mismo. Lo Lo mismo. hermano. Exacto. Una feliz tarde. Gracias, amigo. Ok. Ya estamos preparando nuestras cositas para ir a tomarnos la lanchita de regreso a Gaima. Pero lo mejor de todo esto es que este día no se terminó porque todavía es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños. Decididamente una de las playas más paradisíacas, más bonitas que hemos visitado en la vida, ¿eh? Esta es una belleza, la tercera playa blanca que conocemos en Colombia. La primera que visitamos fue la Playa Blanca de Coveñas, de San Antero, por donde ingresamos al Caribe colombiano. La segunda fue Barú, en Playa Blanca y en Cartagena de Indias, que ya la habíamos conocido hace 8 años y la volvimos a visitar. Y esta es la tercera Playa Blanca en Santa Marta,
Me encanta, esta Playa Blanca me fascina, me parece que es una de las más paradisíacas, las más tranquilas y dentro de las que hemos conocido bastante bien cuidada está, dentro de todo no hay tanta basura, hemos visto corales vivos, ¿qué más podemos pedir? Ahora sí, estamos haciendo la fila ahí para tomarnos el barquito de regreso a la casita, a continuar con el festejo. Nuestro barquito nos volvió a traer hacia el Rodadero y nos quedamos acá aprovechando que está hermosísima la tarde para poder ver el atardecer. Miren lo que es el atardecer en el Rodadero. La verdad, los atardeceres de Colombia, uno más hermoso que el otro. El Caribe colombiano nos está regalando unos atardeceres de ensueño. ¡Es mi cumpleaños! ¡Es mi cumpleaños! ¡Lluvia de arena! Bajo el sol, se ha hecho de noche, se han levantado todos los puestitos, las carpitas de la playa y lo que me llama muchísimo la atención es que, si no veo mal, es la policía. Sí, es la policía mismo que está sacando a la gente del mar, ¿será? Es la policía. ¡Es la policía! Es la policía, está sacando a la gente de la playa, del mar específicamente. De la playa no sé, porque va a ser medio difícil que lo saque a todos. Pero bueno, evidentemente es para seguridad de los bañistas, para que nadie corra peligro cuando se van los guardavidas. Ahí está, este es el cuatriciclo de la policía, viene, saca a las personas del agua, espera hasta que se vayan y continúa por la seguridad, por supuesto. Nunca lo había visto esto, en ninguna playa. Yo dije para mi cumpleaños quiero comer mojarra frita, por Dios, y acá está. Sí, pero no dijiste que mojarra frita y la más grande. Wow, Bueno, wow. si voy a pedir, pido bien. Este es el regalo de cumpleaños que me hizo mi mamá, que me dijo, ¿qué querés para tu cumpleaños? Yo dije, quiero una cena. Al labio Marester. Pero ya viene siendo el regalo por todo lo que hicimos hoy, lo que hicimos en Cartagena, Barú. Bueno, mi vieja, el regalito fue un poco más. Esta es mojarra roja. Hay mojarra roja y mojarra negra. Nosotros habíamos comido la negra. Esta es, creo que la primera vez que vamos a comer la roja. Ay. La otra vez comimos en Barú, volvimos a recordarlo, pero esta no sé, para mí le dieron engorde. Parece una gallina, boludo, re grosa. Ya sé que si no lo terminamos la pedimos para llevar, ¿no? Olvídate, hermoso. Feliz cumpleaños, Borisa, te mereces esto y todo. No. La verdad que es un simple detalle, no lo pago yo, pero gracias a tu vieja. Sí, a la mami, gracias mami por esto, qué rico. No, y gracias acá a los chicos también que nos prendieron el ventilador, nos trataron buena onda en el ambiente. Es lindo cuando uno está contento, entonces a disfrutar la vida. Salud. Gracias, hermoso. ¿Y qué más que comer, que es lo que amo yo? Feliz cumpleaños para mí. Es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños. ¡Es mi cumpleaños! ¿Creían que no iba a poder? 4 kilos de mojarra. Qué hermoso cumpleaños, amigos. Qué bien que la pasamos ayer. Estoy muy, pero muy feliz. Con esta imagen espectacular le mando un flor de saludo a Julián Andrés Aguirre Jaramillo. Gracias por escribirnos. Ni bien sale el video. Por ver el video, ni bien sale, que eso nos ayuda un montón. Si vos querés participar del Flor de Saludo, tenés que dejar ya mismo un mensaje abajo de este video de YouTube, pero no te olvides que tenés que estar suscrito al canal porque es para nuestros suscriptores.
Gracias a cada uno de ustedes por llegar hasta el final del video. Gracias por sus mensajitos, por acompañarme en este día tan especial. Gracias por sus likes, por ver las publicidades, que eso es lo que nos ayuda a que yo pueda seguir subiendo este contenido. Ustedes son lo más. Gracias por ver esas publicidades. Nos vamos a ver pronto en el próximo video. Los queremos. Tu liberación.